De nuevo, bienvenida. Ok, pues muchas gracias. Mi nombre es Guadalupe H., comedora compulsiva y bueno, por ustedes llamada Lupita. Gracias por su cariño. Yo fui invitada a compartirles dos temas antes de este. Entonces, pues por la gracia de Dios se dio este tema, ¿no? El primer tema ya estaba ocupado, el segundo también, entonces vamos a empezar con este, que es el cuarto y quinto paso del programa de recuperación de 12 pasos de comedores compulsivos y bueno, sacado de nuestro hermoso y espiritual doble A, ¿no? Que se manifiesta en cada letra, en cada palabra. Primero, pues los felicito. Estoy impactada y sorprendida por el amor de Dios en esta agrupación, por el servicio y la entrega que tiene cada uno de ustedes y sobre todo por su amoroso servicio. Quiero darle una grata bienvenida a Flor, que está por primera vez con nosotros. Ojalá te quedes, Flor. Quédate, yo te sugiero que te quedes porque grandes cosas están a punto de ocurrir para ti, para tu vida y para todo tu entorno. Bienvenida, te mando un cálido abrazo desde Ensenada y a cualquier persona que se esté integrando. Creo que ahí les van a dar todo tipo de apoyo mis compañeros. Y bueno, antes de iniciar, quiero iniciar, vamos a hablar un poco del cuarto y quinto paso, son 50 minutos y vamos a estar algo apretados de tiempo. Entonces vamos a iniciar poniéndonos en disposición con la oración del tercer paso. Yo la voy a leer, sé que algunos se la saben, pero yo la quiero leer pausada y detenidamente, ya que vamos a hablar del cuarto y quinto paso. Creo que esta oración, para los que ya practicaron el programa, es como recordar que no estamos solos y que tenemos una guía y una dirección más allá de todo el amor y todas las fronteras que existan. Dice así: Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera en que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Bueno, compañeros, antes de tratar de hacer la voluntad de él, ¿verdad? Del poder superior. En el cuarto paso creo que es indispensable para mi recuperación inventariarme. Esto habla de un inventario moral, de saber quién y de dónde y cómo empezó toda mi historia como comedora compulsiva y algunas otras cosas que fui adquiriendo por el camino, ¿no? Entonces, en base a este inventario que nos sugiere el programa de doble A, yo debo de hacer mi cuarto paso porque necesito limpiar todos esos escombros de mi vida, todo ese pasado y reencontrarme, tener la oportunidad de encontrar quién es Guadalupe, cómo nació y cómo fue deformándose su vida a través del tiempo. Si yo quiero hacer la voluntad de mi poder superior, creo que es indispensable limpiar primero todo ese terreno para saber para dónde va él, no dónde voy yo, dónde va él. Entonces, tener el terreno apropiado y limpio para todo lo que él quiera hacer conmigo y una de las voluntades de él es que yo esté aquí con ustedes el día de hoy, eso no me queda duda. Y bueno, para empezar, el cuarto paso inicia con los instintos naturales del cual fuimos dotados al nacer, que viene siendo el instinto material, el social, el sexual y el emocional. A partir de estos dones de Dios o poder superior, como cada quien lo conciba ahorita en el presente, según su proceso en su programa y su práctica, yo le llamo Dios. Entonces así le voy a llamar en esta ocasión, ¿no? Él me dotó de estos instintos naturales para que yo sobreviva en la tierra feliz, dice la literatura, para que yo sobreviva feliz y que no me haga falta nada, ¿no? Entonces, en ese instinto material, compañeros, bueno, antes de meterme un poquito a poquito, porque son pocos minutos, nosotros, el programa nos sugiere hacer este cuarto paso de múltiples formas. Antes de hacer un cuarto paso hay el miedo y hay la soberbia, que nos pueden ser dos grandes impedimentos para poder realizar este paso, tener miedo y creer que todavía no es el momento, buscar la perfección, dice que es otro de los síntomas de detenernos antes de hacer este inventario. Sin embargo, los vamos a hacer a un lado. Yo así tuve que hacerlo, no había una gran necesidad
profunda de saber por qué estaba sufriendo tanto cuando yo llegué al programa. Entonces a mí me sugirieron que no lo pensara, que simplemente me fuera paso a paso y que me dejara llevar por el sendero espiritual que me estaban ofreciendo mis compañeros, ¿verdad? Ya para este paso yo ya tenía una madrina que me había ayudado a practicar el primero, el segundo y el tercero. Varias compañeras que me apoyaban y me recibían con mucho cariño en la sala, ¿no? Entonces decidí hacerlo y hacer el miedo a un lado. Y empecé a escribir. Dice que no hay otra manera más que aventarme a escribir, que no hay perfección en cómo lo voy a hacer, en las palabras, en los acentos, en la ortografía. Así yo lo viví la primera vez que lo hice. Y la segunda vez también, creo que nadie me restringió para eso. Y eso fue muy bueno para mí, para saber realmente quién soy yo. Me dejaron fluir. Y empecé a escribir ahora me meto un poquito a lo que son los instintos. En el instinto material, pues si mi poder superior, mi Dios me dotó de todo lo que yo necesitaba. Yo tenía un estado material de pobreza, donde carecí de muchas cosas, ¿no? Donde fui criada por carencias y por ausencias y la verdad es que carecí de lo básico, compañeros, de la comida, del calzado, del abrigo. Entonces, eso de lo que según Dios me había dotado, yo no lo tenía. Yo lo tenía, pero así como supervivencia, no para estar feliz en la tierra. Entonces yo no entendía por qué una niña de 3, 4 años padecía de tantas cosas y necesitaba tantas cosas, ¿no? Este inventario, compañeros, a veces puede resultar muy doloroso, ir descubriendo ese pasado, ¿verdad? Una de las formas de hacer este inventario son 3, 4 formas que vienen desglosadas en el 12 y 12 de CCA y el clásico y más reconocido que viene en doble A, ¿no? Y otros que por el camino he ido viendo que practica la gente. Entonces, una de las formas que puede ser es irme al pasado de 2 en 2 años hasta donde yo recuerde. Para esto fue fundamental escuchar los compartimientos o más bien el honrado compartimiento de mis compañeros. Y en este caso de mi madrina, ¿no? Que me ayudaba a saber realmente de qué se iba a tratar la escritura de mi cuarto paso. Entonces, tuve que revisar las carencias desde la memoria que yo a mí me alcanzaba, ¿no? Guadalupe tenía como 3, 4 años cuando empecé a recordar, sin zapatos, con frío en los inviernos, con hambre a la hora del recreo, una niña de 5 o 6 años que trabajaba arduas jornadas donde le dolía la espalda y las manos. Entonces yo les comparto que puede ser doloroso porque es doloroso recordar todo lo que a mí me hizo falta, ¿no? Entonces, eso me pudiera dar miedo cuando empiezo a tocar el dolor, pero este paso dice que sin miedo. Entonces, creo que es el acto más valiente y de amor que yo pude haber hecho para mí, que a pesar de todos los pesares, me pude enfrentar a ese pasado, porque así me sugería, ¿no? Esto es el instinto material, ¿verdad? Se fue desarrollando entre tanta carencia una necesidad de dinero y de materia prima que poco a poco cada instinto dice que cuando se deforma nos va generando y demandando cosas y cosas y cosas cada vez más al grado de olvidarnos del para qué y por qué de la vida, ¿verdad? Esto fue en mi infancia y poco a poco yo fui dañándome en el instinto material. No voy a poder desglosar los 4, compañeros, es poquito tiempo, pero en el material, yo después de carecer y de pasar vergüenzas, de ser criticada y juzgada, humillada en ocasiones, señalada por la niña pobre, sucia, piojosa, etcétera, pues mi corazoncito de niña fue fracturándose y creer que el dinero iba a ser la felicidad, creo que fue de mis cimientos de la niñez, que cuando yo tuviera dinero iba a estar bien y que un día iba a crecer y que iba a tenerlo todo y no me iba a hacer falta nada. Bueno, en ese instinto natural, yo empecé jornadas ya de más grande, jornadas muy pesadas de trabajo, donde yo creía que darle toda esa economía, por ejemplo, ya en mi entorno a lo que era mi hijo, era suficiente. Entonces yo lo privé a él de mi presencia y le empecé a regalar dinero, cosas materiales.
Yo no me fijaba en ese instinto emocional que también habla la literatura, del cariño, del amor, de las palabras de aliento, de la caricia que una niña como yo padeció, o sea que no tuvo, de las palabras tiernas de una madre porque no tenía tiempo. Entonces, ese otro instinto emocional, una niña sola, nació ese vacío tan profundo de soledad, compañeros. Yo era una niña totalmente aislada, a pesar de que tenía 3 hermanas, muchos primos. Yo siempre sentí en mi corazón un vacío muy profundo de soledad. Y en mi instinto social, que era mi familia, mi primera sociedad, la que me iba a cubrir, apapachar y dar toda esta protección de seguridad, pues no la sentí. Siempre hubo dentro de mí esa carencia. Entonces yo carecí de amor desde adentro de mi corazón. Yo sentí la soledad desde adentro de mi corazón. Por ejemplo, mi primer recuerdo, les digo, en este inventario nos vamos yendo de poquito para atrás. Yo llegué de 38 años, creo, a la agrupación, entonces había mucho que escribir, ¿verdad? Entonces, recordé esa niña en el recreo sentada en la banqueta, con hambre, viendo cómo los demás niños dejaban sus tortas a la mitad, sus nachos a la mitad, tiradas en el bote de basura, y tener esa emoción dentro de mí de quererlas agarrar y comérmelas porque yo no nada más tenía antojo. O sea, estamos en comedores compulsivos, ¿no? Yo no nomás tenía antojo, yo tenía hambre. Y era una combinación de emociones malsanas que si yo hubiera tenido cubierto mi instinto material como es debido, yo no hubiera pasado por ahí. Sin embargo, la literatura dice que el comer compulsivo o no comer, como en mi caso a veces me sucedió, dejar de comer, es el síntoma nada más de un mal más profundo. Y por eso yo les quiero abrir un poquito mi corazón para tocar ese mal más profundo, para tocar la raíz de dónde sale toda esta deformación de mis conductas y mis comportamientos, mis fijaciones, mis pensamientos destructivos, obsesivos, codependientes, rastreros inclusive, porque también tuve episodios de más grande así, ¿verdad? Donde yo demandaba de los demás todo eso que no se me dio, donde yo crezco con todas estas carencias y en una vida adulta se lo demandaba a otras personas. Por ejemplo, a mi papá, a mi mamá, a mi pareja, a mi exmarido, a mis amigas, porque aparte se fueron desarrollando, ya me voy a brincar un poquito, se fue desarrollando mis defectos de carácter a través de este descoyuntamiento o de este desvío de mi instinto natural con el cual yo iba a sobrevivir y ser feliz en la tierra, pues ya no lo era. Y sí estaba sobreviviendo, pero no estaba viviendo. Guadalupe no tenía momentos de felicidad. Siempre estaba triste y aislada y con ese vacío existencial. Y bueno, así llegué yo al programa, compañeros. 36 años después, 34 años después, yo empiezo a recordar poco a poco mi historia y no fue de un día para otro que yo termino mi inventario, obviamente, ¿verdad? Dice que el inventario del cuarto paso es recordar todos esos episodios y todas esas daños que sucedieron en una infancia, en una adolescencia y después deformaron mi carácter, porque obviamente yo no quería ser una niña malcriada, como decían antes, no, ay, qué niña tan malcriada, qué niña tan mal portada. Lo que yo quería era llamar la atención y brincaba y bailaba y gritaba para que voltearan a verme. No era algo que yo quisiera hacer para dañar a mis semejantes, era algo que yo sentía y solamente así volteaban a ver a Guadalupe, solamente así. Entonces yo fui detectando y aprendiendo una manera de vivir equivocada. La sociedad así me lo fue mostrando. Entonces yo empiezo desde ahí, ¿no? Me voy inventariándome, guiándome con una madrina para poder hacer este trabajo. Y me doy cuenta que había muchas cosas, compañeros, en esos 4 instintos donde yo sentí vergüenza, donde me sentí enojada, donde tuve resentimientos, donde tuve el deseo de venganza, sentí mucha culpa, sentí la humillación, sentí el rechazo y por lo tanto me volví a los 14 años, compañeros. Yo no tenía corazón. Yo no sé si alguien de ustedes lo ha vivido, pero yo no sentía nada por nadie. Yo podía ver que una de mi familia se desmayaba
y yo pasaba por arriba de ella y seguía mi camino. Era una frialdad de corazón. Le soy totalmente honesta porque es algo de lo que nos enseña el programa, ¿no? Que la honestidad en este programa a veces es muy dolorosa porque nos encara con lo que hay aquí adentro y lo que hay aquí. Y es algo que siempre está aquí y que siempre está aquí y que rara vez lo sacamos, o en mi caso lo sacaba porque iba a ser una niña mala. ¿Cómo es posible que ella no sienta amor? ¿Cómo es posible que no quiera a su mamá o que quiera golpear a su papá o que odie a sus hermanas? Esos son los sentimientos más profundos de mi corazón, que cuando yo empecé a inventariarme, compañeros, mis hechos me delataban, porque yo golpeaba a mis hermanas, o sea, yo cómo le iba a decir a mi madrina, no, o en la escritura, no, es que yo fui bien amorosa, y sí era amorosa, sí las quería, pero también las odiaba y no sabía por qué, tampoco sabía por qué les tenía envidia. Estos defectos de carácter que se van desarrollando por las carencias, las injusticias, todo esto que se va deformando mi carácter, ¿verdad? Entonces yo, para sanar todo esto, compañeros, es necesario, según el libro de AA para los alcohólicos, hacer un inventario y ser despiadadamente honesto con uno mismo. Pero yo no quiero hacer diferencias porque la obsesión es mental, independientemente de la sustancia a la cual seamos adictos. Yo en mi caso, adicta a la comida o a dejar de comer o a grandes cantidades de comida, pero también fui adicta al sufrimiento sin saberlo, a la codependencia. Entonces, todos estos mis patrones de conducta, yo los fui liberando en las reuniones. Eso es como que el primer paso para poder sentir confianza y salir de ese aislamiento, compañeros, donde mi vida ya no era, yo ya no era la mujer que yo quería ser. Ese era uno de los resultados, ¿no? Yo no era ya la mujer que quería ser, no era la mujer que decía ser, porque me enmascaré. Yo ya de adulta no tuve más que enmascararme y aparentar una vida que no tenía, sentimientos que no tenía, eh, diversiones que no tenía. Vivía de la apariencia y de la máscara. Entonces, una de las formas que sugiere el programa para hacer nuestro inventario es tocar todas esas fibras, compañeros, y empezarlo a escribir, empezar a escribir tal cual fueron las cosas. Creo que este es el lugar adecuado para hacerlo porque el programa sugiere buscar a una persona de confianza como madrina, una persona que sienta amor y comprensión por nosotros a la hora de acompañarnos, porque es una persona que no nos va a juzgar. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención que ahorita leía es que no nos va a decir cómo hacerle, nada más nos va a escuchar, nada más nos va a ayudar a trabajar el programa y nos va a compartir su honrado testimonio, o sea, lo que realmente se vive fuera de un grupo, en casa, en el trabajo, en esa sociedad que muchas de las veces no sabe cómo yo estaba viviendo, porque tenía mucha vergüenza, ¿no? Entonces, una de las formas de hacerlo es revisar las causas. Según el libro azul, dice que vamos a hacer listas, compañeros, listas escritas de las personas con las cuales estuvimos resentidos. Lamentablemente, en mi escritura, y lo digo lamentablemente porque yo hubiera querido cambiar mi historia, ¿no? Pero mi historia así fue. En el instinto material, tuve que escribir todo lo resentida y lo envidiosa que yo era con mi hermana porque a ella sí le daban todo. Y yo estaba muy enojada. Entonces puse aquí el nombre, ¿no? ¿Y por qué? Porque así fíjense que es sencillo, o sea, puse el nombre María, la causa, pues porque a ella le compraban tenis perestroika cada vez, o los que salían de moda. No sé si alguien los conoció y los tuvo, pero a ella sí se los compraban, pues, y que sea Guadalupe, pues ver cómo los lucía, ¿verdad? ¿Y qué sentía Guadalupe? Pues coraje. Esa era la verdad, que sentía coraje, envidia, tenía deseos de venganza, etcétera. Y luego dice que afectó, dice que afecta nuestras relaciones personales, nuestro amor propio, mi seguridad.
porque yo a mi hermana la amaba, compañeros. Era mi mejor amiga. ¿Cómo es posible que a través de todo esto que me sucedió en mi historia, yo no pudiera relacionarme sanamente como yo quería? Porque yo a esas alturas, esa niña con la que yo crecí y jugaba, ya no era, ese amor que yo sentía por ella ya estaba deformado. Yo ya no la podía abrazar, por ejemplo. Yo ya no me podía acercar si ella lloraba o le pasaba algo a darle un cariño de consuelo. Ya había un quebrantamiento y había una distancia abismal de ella hacia mí y de mí hacia ella. Y todas estas destructivas relaciones, dice la literatura, que es por lo que más sufrimos, que por nuestras retorcidas relaciones con los demás es por lo que más sufrimos. Y si yo me inventaría ahorita, les puedo decir que sí es cierto. Es por lo que más pudiera yo llorar o sufrir. Bueno, ya no estoy en el sufrimiento, pero sí me hubiera dolido no poder romper las barreras de esos descoyuntamientos en mis instintos, porque yo en mi sociedad deseo convivir y deseo abrazar y deseo vivir momentos muy felices y estoy dispuesta a hacerlo, pero hay algo dentro de mí que me lo impide. ¿Y qué es? Pues es el resentimiento, el deseo de venganza, la envidia, el coraje, la culpa, la vergüenza, etcétera. Vamos a irnos inventariando y de ahí, ya me pasé del tiempo para este paso. De ahí, compañeros, cada uno de los instintos vamos a irlos revisando cómo fue nuestra historia. Como les comento, hay varias formas de hacer el inventario. Está escrito en AA cómo hacerlo en el capítulo de cómo trabaja, el capítulo 5 de cómo trabaja. Nos va a acompañar esa persona de confianza con todo el amor para decirnos cómo fue, qué le aconteció y cómo es ahora, porque eso es lo que regala el programa. No regala reglas, no regala castigos, no te dice que eres malo, que eres mala, te dice a mí también me pasó, te dice ya no estás solo, te dice sí se puede cambiar con sus hechos y con sus historias, ¿no? Entonces, gracias a Dios que me topé con madrinas de esas que escuchan de todo y ni siquiera hacen gestos de admiración, porque también me topé aquí en CCA con otra que sí los hizo y me fui para atrás, pues dije, no, creo que con ella no es. Entonces, muchas de las veces dice que este inventario lo vamos a terminar lo más oscuro o, por llamarlo así, lo que no queremos compartir, vamos a buscar una persona fuera de CCA. Puede ser un sacerdote, puede ser uh, un, un terapeuta. Nosotros vamos a decidir con quién compartir esas cosas que realmente no le queremos decir a nadie. Y bueno, compañeros, ya de aquí yo me voy a pasar al 5.º paso. Cuando yo hago todo este inventario de lo que fue la historia de mi vida y en dónde se deformó mi carácter, pues ya llego con todos estos pecados capitales, por llamarlos así, según la religión, defectos de carácter, como lo llama el programa. Ya llegué con todo el miedo, que no es otra cosa más que ira y soberbia, ¿no? Todo el miedo que yo tenía ya. Muy enojada, llegué iracunda. Yo viví episodios de neurosis fatales, compañeros. Mi carácter no era nada a lo que yo hubiera querido ser. Todo mi carácter se deformó. Hoy sonrío porque Dios existe y porque ya hizo un milagro en mí. Pero en esos momentos, si ustedes me hubieran querido tomar una foto y me dicen sonríe, aparentemente hubiera sonreído, pero en la foto no hubiéramos visto gran diferencia. No me hubiera bañado, no me hubiera cambiado, no me hubiera maquillado y por supuesto pesaría más kilos de los con los que llegué probablemente. Yo no sé cuál hubiera sido mi destino si no llego al programa, no me quiero imaginar, porque pues mi destino hoy es que ya llegué. Ese también es parte de, y una cosa del inventario que nos regala también es saber que hicimos bien también, qué dones traemos ya, porque como una niña pudo sobrevivir con tanta destrucción en su infancia, pues fue porque también tenía dones. Y yo recuerdo una niña, por eso inicié con la oración esta, porque yo recuerdo una niña de 5 años que tenía fe, que creía en Dios, que oraba y que sentía mucha esperanza y mucha tranquilidad y mucha paz cuando lo hacía.
pero en el camino lo dejé, lo abandoné, me olvidé de él. Aquí vine a hacer las paces. Primero, segundo y tercer paso. Me avento el inventario y veo hasta dónde había llegado toda mi deformación humana y que estaba totalmente lejos de ser quien yo hubiera querido ser. Pero aquí me dijeron que podía cambiar mi destino y muchos ya lo habían hecho. Muchos ya no pesaban los kilos que yo pesaba. Otros habían revertido su diabetes porque las emociones guardadas y aprisionadas en el corazón son veneno, compañeros. Aquí yo aprendí que eran veneno en el alma y ese veneno hay que sacarlo y escribirlo. Y yo creo que otro de los regalos más bonitos es tener humildad, porque la humildad dice que vamos a saber quiénes somos, pero también vamos a estar dispuestos a cambiar. No nos vamos a quedar ahí en ser honestos y decir la verdad de nuestras faltas, sino también en tener la buena voluntad para cambiar. Ya el tercer paso nos lo regala, tener buena voluntad para cambiar, el poder. Y bueno, a través del quinto paso, encuentro esa persona que me miraba a los ojos con una compasión y una ternura y me decía, no pasa nada, Lupita, puedes hablar, estás en el lugar seguro. Y a pesar de todo esto que yo ya había escrito, que me causaba mucho escozor, que me daba mucha vergüenza, porque también analizamos nuestro instinto sexual, compañeros. Por ejemplo, en el instinto sexual, muchos, dice el inventario que hubo abusos sexuales probablemente. No todos los vivimos, pero hay cosas que definitivamente decidimos no recordar y nunca hablar y dejarlo ahí por el resto de nuestras vidas y que no lo íbamos a llevar a la tumba. Y sin exageraciones, yo siento que si yo no hubiera encontrado un lugar tan honesto donde abrirme de capa, porque otros ya lo hacían, y ver que estaba segura y que lo podía decir, que no me iban a decir que era mala, que no me iban a decir, eso está mal, cállate, que me iban a decir, dilo, este es el lugar, ¿verdad? Entonces, en esa confesión de las faltas, dice también, compañeros, que no vamos a hacer esa historia de lo que hicieron mal los otros o de lo que nos hicieron los otros más bien. Es también hablar de lo que uno generó, de lo que Guadalupe empezó a hacer en esa deformación de su carácter, donde ya no era la mujer que quiso ser y que se ocultaba en cuatro paredes en su casa a romper cosas, a llorar, a culpar a su papá porque fue un alcohólico, a culpar a su marido porque era un drogadicto. Y yo, si el inventario era para mí, ¿quién había sido yo? ¿Qué había hecho yo? Yo una de las cosas que les puedo abrir con todo mi corazón y regalárselos ahorita es que yo no era la madre que yo quería ser. Creo que eso fue el dolor más grande que yo descubrí en un inventario. Y que yo se lo pudiera contar a una madrina y que esa madrina me mirara con compasión y me dijera, aquí estoy, aquí está mi mano, puedes decirlo, vamos juntas en esto, ¿no? Sácalo, libérate, ya no te lo comas, ya pasó, para. Entonces, pues saqué todo lo que pude sacar, compañeros, creo que no me guardé nada, estaba en el lugar correcto y me fui liberando poco a poco en cada uno de mis hechos donde yo dañé también a los demás, donde yo generé, aquí dice que un tipo de inventario es la conmiseración, donde, uy, sí, hicimos de todo, uy, fui la peor del mundo, yo fui la más mala, a mí nadie me quiere, y una exageración de las cosas, ¿no? Sin embargo, ahí no estaba en la realidad porque sí había mucha gente que me quería y yo me había alejado de ellos porque yo no sabía amar. Yo me desgastaba físicamente para atenderlos, pero yo no sabía cómo amarlos, cómo necesitaban ser amados, qué es lo que realmente ocupaban de mí, si es que ocupaban algo. Y Guadalupe, ¿qué ocupaba? Si todo el tiempo era para los demás, para ella no había tiempo. Esto es como hacer las paces con uno mismo, es algo muy grande. Yo recuerdo que en mis primeras lecturas con mi madrina, yo le decía y le leía párrafos de toda mi escritura y empezaba a sentir algo que se salía, compañeros, una paz. Lloré muchísimo, muchísimo. Tuve que aceptar que esos errores que yo había cometido eran reales. Una eran reales, no era parte de mi imaginación.
Ya me tenía que quitar la máscara. Si yo quería ser libre, ya me tenía que quitar la máscara de buena gente. Yo también había cometido errores. Entonces, a la hora de sacar cada uno de ellos con mi madrina, creo que fueron 3 madrinas, compañeros, porque pues he hecho varias escrituras. Y dice el programa que cuando yo voy sacando todo este tipo de emociones guardadas y empieza a ceder el dolor, va a venir una paz. Y la paz es tranquilidad y es armonía conmigo misma y es ganas de volver a vivir, ganas de sonreír, ganas de perdonar. Porque yo creo que es de los regalos más grandes que me dio este cuarto y quinto paso, fue aprender a perdonarme y perdonar a los demás y darle la vuelta a la página y creer en que existe un nuevo comienzo, una vida diferente para mí. Entonces, después de detectar todos mis defectos de carácter, yo tenía que trabajar en mis virtudes, porque uno de los resultados del inventario es saber qué defectos son con los que yo vivía. Y yo vivía en la soberbia, la envidia, la gula y también en un profundo resentimiento. Qué agradecida estoy de que me hayan invitado. Es como recordarlo todo otra vez y ver el regalazo, la oportunidad que Dios me dio de venir a un programa espiritual. Entonces, también dice, compañeros, que nosotros vamos a ser sanados eh, espiritualmente y de ahí va a partir a una sanación mental y física. Mis 12 pasos son recuperación espiritual. Cada paso tiene un trabajo que hacer, inclusive miles de preguntas, no sé para los que ya lo hicieron, ¿verdad? Cada paso tiene muchas preguntas que contestar, pero en todas incluye la honestidad. No hay una donde no vaya a ser incluida mi verdad, no la verdad de mi hermana, no la de mi papá, no la de mi hijo, la mía. Lo que yo viví y también lo que yo sentí y lo que yo generé después de todo esto que hice. ¿Verdad? Empezar a tomar responsabilidad en mis acciones y nada más fue quitarme la máscara y que doliera poquito, abrir la herida, ¿verdad? Déjala que duela, que sangre, que salga la pus. Sí los odiaba, sí los amaba, los necesitaba, porque hay veces que no decía eso, o sea, me jactaba de decir que los odiaba y me habían hecho de todo, pero lo que realmente me dolía es decir que los amaba, que los necesitaba, que yo deseaba contarles a ustedes que hice las paces con mi hermana, que mi hijo se acerca con amor, que me abraza, que tiene confianza y para llegar a esos regalos que son pasos más adelantados que este cuarto y quinto paso, pues era un camino que recorrer, ¿verdad? Esos regalos iban a llegar el día que yo me siguiera esforzando día con día a practicar mi programa. Y si la humildad continuaba en mí, era reconocer mis faltas, mis errores y seguir avanzando, no quedarme en la conmiseración, como lo llama el inventario, que es un lodazal nada más, donde me revuelco todos los días, pero no doy paso para afuera, ¿verdad? Ay, bueno, entonces, ya nos quedan poquitos minutos, 17 minutos. Eh, y yo ya me curé, compañeros. Yo ya me siento bien, no sé ustedes, pero yo ya me siento muy bien. Bueno, ya después de ahí, en el quinto paso, dice claramente, ¿verdad? Que vamos a hacer una lista de defectos de carácter y vamos a encararnos con nosotros mismos. Ya les compartí un poquito nada más, ¿no? Del instinto material, porque yo, por ejemplo, nomás para decirles, hacia mí me pasó todo eso, pero ¿en qué terminó Guadalupe? En no tener seguridad, en trabajar y creer que el trabajo era la vida. Abandonarme totalmente al trabajo, abandonar en tiempo a mi hijo. Creo que eso fueron de las cosas más fuertes que yo encontré en mi inventario, compañeros, porque yo juré que no iba a ser como mi mamá. Yo juré que yo no iba a tener una familia como la que a mí me dieron, de carencias, de ausencias, de maltratos, de pobreza. Y sin embargo estaba viviendo igual. Lo menciono porque dice ahí también que voy a ver en dónde contribuí para todas mis desgracias. O sea, sí vengo de ahí,
pero en donde llegó el momento donde yo empecé a actuar y a tomar decisiones y a opinar y tener hechos en mi vida para contribuir a todas mis desgracias. Porque ya nadie me podía decir nada, compañeros, ¿eh? Yo ya tenía una vida ingobernable años atrás. Años atrás. Yo ya no le podía decir a mi madrina, ¿sabes qué? Es que sí, mi mamá fue así, mi papá, ¿Y tú, Guadalupe, qué? No, pues yo también decidí esto. Ah, entonces tal vez ahí te equivocaste, ¿tú crees que sí? No, pues que sí. Así, pues sencillito. Sin, ay, pobre de mí, me equivoqué. Yo creo que, compañeros, duré en la culpa como unos 4 años después de mi primer inventario. No podía salir de ese lodazal culposo y no podía avanzar para cambiar mi vida y mi relación personal con mi hijo, por ejemplo, con toda la culpa que yo traía al descubrir todos los hechos que no eran nada gratos recordar. Y bueno, después de haber ya en el quinto paso encontramos esa persona que no nos va a juzgar, esa madrina que nos va a escuchar y que cuando nos atoremos probablemente comparta episodios todavía, bueno, así me dijo mi madrina, yo no sé si sean ciertos, ahorita casi no me acuerdo, pero ella decía que lo que yo había hecho no era nada en comparación de lo que ella había hecho y yo sentía mucha confianza, ¿no? Cuando yo le decía, no, es que le pegué a mi hijo, uy, Guadalupe, si supieras, a ver, cuénteme, y sí me contaba y me compartía porque es una honradez la que no se habla allá afuera, compañeros. Cuando me quité la máscara de buena gente, esa honradez de mi vida y esa congruencia de lo que realmente quería mi corazón y los hechos de mi vida no se parecían, compañeros. Entonces, le metía yo muchas de las veces justificaciones a mis actos, porque me dolía, porque me daba vergüenza, porque sentía que me iban a juzgar y porque en realidad dolía mucho aceptar que yo me había equivocado y me había equivocado en muchas ocasiones y no me acerqué a nadie a pedir una guía de dirección. Por eso es que el programa es tan humilde, pues esa es la verdadera humillación. Antes de encararme con una madrina, compañeros, yo tuve que encarar toda esta vida con Dios. Todo esto que yo escribí, todo lo que yo estaba recordando y me atreví a escribirlo, era primero con Dios. Sin embargo, dice el programa que no se gana nada o por lo menos estamos a la mitad del camino y hay una sugerencia muy amorosa donde vamos a inventariarnos y tratemos por favor de no hacer pausas, de seguir nuestro camino espiritual. No hay condiciones para hacer un inventario. No tienes que estar abstinente. Muchos tienen que estarlo, otros no, según los inventarios. Dice que de cualquier forma lo sugerido es hacerlo. No hay manera perfecta de hacerlo y no hay que hacer pausa. Entonces yo no hice pausa y yo estaba descubriendo, yo necesitaba sacarlo. Me acerco con ella, lo hablo, lo digo, eh, hacemos toda la lista esta que surge de ahí de mis defectos de carácter con los que yo iba a trabajar y sigo mi caminar, compañeros. ¿Y cuál es mi caminar? O sea, suena caminar, ¿no? Pero es trabajo más trabajo, compañeros. La honestidad siempre va a estar ahí, porque no porque yo haya hecho un inventario y haya confesado mis faltas, ya iba a ser blanca como la nieve, dice el programa, no. O sea, yo debía trabajar arduamente en mis defectos de carácter. Tenía que seguirlos viendo, no perderlos de vista, pues como cuando llevas al niño al parque, ahí está el niño, sí, se subió para allá, sí, ahí está, compañeros. Y ver cada uno de esos defectos, cómo seguían brotando, seguirlos detectando. Pero bueno, el programa es muy extenso. Después de esto, compañeros, yo veo, yo creo que ya aquí voy a cerrar porque empiezo como a redondear mucho lo mismo. En general, así fue mi inventario, saber quién soy yo y sobre todo que tenía esperanza, que esto no iba a quedar ahí, porque seguían reparaciones y seguían muchas cosas por delante. Imagínense, nada más era el cuarto y quinto paso y estamos hablando de 12 pasos de recuperación para ser sanados, dice la literatura, dice que habla de curación, que voy a ser curado y pues solo por hoy, ¿no? Tampoco eternamente. Entonces voy a leer lo que es la promesa del quinto paso. Dice así, miren,
Lo voy a leer porque no me gusta aprenderme las cosas de memoria. Dice, una vez que hemos dado este paso sin retener nada, nos sentimos encantados. Podemos mirar de frente al mundo, podemos estar solos y perfectamente tranquilos y en paz. Nuestros temores desaparecen. Empezamos a sentir la proximidad de nuestro Creador. Podemos haber tenido ciertas experiencias espirituales, pero ahora empezamos a tener una experiencia espiritual. La sensación de que el problema de la comida ha desaparecido frecuentemente se sentirá con intensidad. Sentimos que vamos andando por el camino ancho, tomados de la mano del espíritu del universo. Esto es muy poético, muy hermoso. Yo no quiero jactarme de presumida, pero yo sí lo viví así. Yo me sentí tan liberada, compañeros. Recuerdo que nos paramos de ahí del escritorio donde estábamos trabajando el quinto paso. Yo me sentí perdonada, sentí una sensación de paz, sentí que una carga muy pesada se me había quitado de encima. Y hay un regalo que les quiero compartir que yo viví, porque en esa historia, yo, en mi instinto sexual, yo encontré cosas que realmente me avergonzaron. Habla mucho el inventario de la vergüenza, porque es uno de los factores muy importantes que vamos a detectar ahí en esos recuerdos, la vergüenza, la culpa y el miedo. Y dice el resentimiento. Y dice que en la vergüenza yo encontré un hecho en específico de mi vida que me avergonzaba mucho. Y sentía que mi corazón se iba a salir, ¿no? Cuando yo lo estaba leyendo. Y lo tuve que hacer, compañeros, porque yo quería estar bien. Había tanta confianza, estaba Dios presente, estaba ya presente y había tanta confianza que ahí iba a quedar, que no iba a ser juzgada, que nadie iba a saberlo, eh, que lo hice y se lo dije. Y yo cuando me encontré este ser en la calle, pude verlo de frente, pude verlo a los ojos, no sentí miedo, no sentí vergüenza, no sentí culpa. Y fue algo que yo no me lo esperaba. Fue, fue algo que yo no planeé ni me imaginé. Fue algo que sucedió. De eso siento que fui liberada del alcohol. Yo a veces tomaba, pero ya no estaba dispuesta tampoco a tener conductas destructivas en mi vida, porque no nada más era la comida, si eso era un síntoma nada más. Yo tenía muchos comportamientos vergonzosos y que me hacían sentir culpa y que me dañaban, compañeros. Esa era la realidad, me dañaban. Entonces me termino esto, me voy al mundo y me empiezo a topar con ciertas personas y una de ellas fue él y yo me sentí muy bien. Y otra de las cosas que yo me traje de ese quinto paso que tuve que trabajar bastante después de eso fue otro daño en lo sexual que yo tuve con un primo y esa sensación que yo tuve que trabajar, mi emoción, porque dice que es el hecho y el pensamiento y lo que sentí lo que yo voy a sacar, no nada más en la escritura, también en el compartir con la madrina. ¿Qué sentí? ¿Y a qué me llevó? ¿Qué conductas a partir de ahí empecé a tomar en mi vida que siguieron deformando mi vida? Entonces, eso sí lo tuve que trabajar más tiempo. No es varita mágica el programa. Esta promesa que yo leí, muchos lo han vivido y lo van a seguir viviendo. Es un regalo, pero no espero, es un regalo que tiene que ver con honestidad y humildad, con uno mismo y con Dios y con otro ser humano. Entonces, voy a leer, compañeros. No, ya les leí todo. Ya lo demás es para el sexto paso, pero eso yo creo que alguien más se los va a compartir. Espero en verdad que haya transmitido mi experiencia en el, pues en el hecho de hacer un inventario moral, ¿no? En el hecho de escudriñarme conmigo misma y sacar lo más vergonzoso y eso que me quería llevar a la tumba con mi cuarto y quinto paso. Y sentí el perdón, sentí la esperanza y las ganas de vivir. Creo que esas no se me han quitado. La alegría de vivir después me llegó, después les cuento la otra parte. Pero sí.
también la tengo, gracias a Dios. Y los kilos también se fueron, claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el resultado de una sanación espiritual y no es algo que suceda como magia, es escribir cada paso y trabajarlo, ¿verdad? No es algo que va a venir a iluminar el cuarto. Sin embargo, ese día recuerdo que yo sentí como un desvanecimiento en mi cuerpo y me quedé dormida. También hay una sugerencia, compañeros, ya que tengo poquito tiempo todavía, que cuando tú terminas tu cuarto y quinto paso a través del tiempo que te decidas llevar y el tiempo que suceda en tu vida y en tu recuperación para trabajar esto, eh, dice que te tomes unas horas al llegar a tu casa y te tomes unas horas para meditar y reflexionar lo que acabas de hacer, porque después de practicar esto hay resultados y hay una lista de trabajo que hay que hacer y dice que leamos los 12 pasos de recuperación, ¿verdad? Para saber qué es lo que estamos haciendo aquí en el programa. Entonces, dice que es el fin del principio del aislamiento. Es el fin del principio de nuestro aislamiento. Yo muchas de las veces en ese aislamiento, compañeros, me quise morir. No es algo que sea grato de decir, tampoco siento culpa ni vergüenza, pero es una realidad de mi vida. Yo en ese aislamiento me oculté a comer compulsivamente, a llorar y a creer que mi vida no tenía sentido y no tenía salida. Gracias al programa y a la buena voluntad que Dios me dio en el tercer paso para poder seguir trabajando. Y bueno, eso es lo que les puedo compartir. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, aquí me quedo para la dinámica que gusten hacer. Y espero que les haya gustado mi compartimiento. Gracias, compañeros. Claro que sí, compañera Lupita, muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia, fortaleza y esperanza. Tu compartir es una luz para todos. Ahora pasamos a las preguntas. Para pedir la palabra puedes levantar tu mano virtual o puedes escribirlo en el chat. Se sugiere que formules tu pregunta de forma concreta, que no se exceda del tiempo de 1 minuto. Gracias, compañeritos, por su tolerancia. Bueno, Moni, pues te encargamos el chat y las preguntas. Adelante. Muchas gracias, Paz. Vamos a empezar con las preguntas. Tere, ¿quieres preguntar? Tienes la mano. Sí, Moni, muchas gracias. Hola, Lupita, qué gusto verte, de verdad, y qué paz. Y wow, este cuarto, quinto paso. Yo estoy en el cuarto y digo, estoy bien atorada, pero al escuchar todo lo que dices, me anima a, pues ya a seguirle, ¿no? A no estar este, parada y parada, el verte, tenía mucho que no te veía y el cómo estás hablando de este cuarto quinto paso, a mí me anima a hacerlo. ¿Qué me aconsejas para ese miedo y para poder agarrar la pluma y ponerme a escribir, porque agarro tantito y me duele y ya la dejo, ya no quiero seguirle. Gracias, Lupita. Gracias, Moni. Ay, tengo el micrófono prendido. Ok. Ay, pues yo también estoy muy contenta de verlos a todos. Y Tere, pues yo qué te puedo decir, que ores. Cuando sientas miedo, ora porque ah, el miedo se va con la fe. Y muchas de las veces puede llegar el miedo cuando uno va recordando hasta dónde llegó, ¿no? Y los episodios dolorosos y siente miedo y quiere correr. Así me pasó, ¿no? Yo me quería ir. Yo ya no quería de escribir ni nada y no quería saber ya nada, ¿no? Pero oramos. A veces tu madrina te puede ayudar porque ya no estamos solos. Cuando sientas esas ganas de no seguir, háblale a tu madrina y haz oración y verás que vas a pasar ese bache. Todos pasamos por ahí. Yo creo que la mayoría en nuestros inventarios hemos llegado a sentir eso de ganas de ya no hacerlo o de irnos o no volver o no escribir. Sin embargo, recuerda algo muy importante que dice el programa.
Yo cuando mis ahijadas se detienen y les pasa eso, yo les digo, ¿tú quieres ser feliz? Y casi siempre la respuesta es que sí. Entonces, el programa es lo que promete una vida útil y feliz. Y aferrarnos, o sea, con todo el ahínco, dice también la literatura, ya parezco un libro yo. Dice que con toda la fuerza que te aferres así, que no, voy a seguir y voy a orar y si me tengo que hincar me hinco, o sea, va a ser equivalente a tu necesidad. Dicen que hasta que tu defecto te haga infeliz, hasta tocar fondo, cuando no quede de otra. Ahí es cuando ya queremos hacerlo y no va a importar el miedo, créeme. Dice la literatura que no, que el miedo nada más es algo ficticio, ni siquiera es real, no es real. Eso es lo que puedo compartirte. Muchas gracias, Lupita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tere, y muchas gracias, Lupita, por Gracias. compartirnos. Gracias. Bueno, Flor, que es nuestra compañera nueva, levantó su manita. Solo quiero corroborar si quiere hablar algo o si quiere hacer alguna pregunta. Sí, lo mandé escrito. Ah, entonces ahorita te leo. Déjame encontrarte. Melissa, Patricia, Flor. Bueno, Flor dice, buenas noches. Pregunta, ¿cómo llegamos a identificar los problemas que tenemos que superar? ¿Cómo lo hiciste tú? Recordemos que Flor pues es nueva, su primer día. Adelante, Lupita, por favor. Ya sé. Hola, Flor, bienvenida. Te dije que te iba a gustar. Mira, yo lo único que dice que a través del honrado compartimiento y en las juntas, ahí nos identificamos con otros y vamos identificando nuestros problemas. Creo que así entendí la pregunta, ¿eh? Yo pude detectar mis problemas a través del honrado compartimiento de un compañero o compañera que se abría con su honestidad y decía realmente qué era lo que le atoraba y por qué estaba sufriendo y qué episodio de su vida estaba batallando. Entonces, yo decía, eso me pasa a mí. Sí, eso también. Y cada vez en una junta como esta, tú vas a escuchar, hoy es de un invitado especial, pero en las juntas compartimos todos y cada uno trae su historia y esa es la magia del programa, que cada uno comparte con honestidad lo que está viviendo su historia y cómo le hizo para recuperarse a través del programa. No es algo que va a suceder de un día para otro o en una junta, es a través de cada junta, le llaman rayitos o lucecitas, que nos llega la conciencia de algo, a mí me pasó esto. Entonces, yo lo que te sugiero es que entres a las juntas y tú vas a ir conociendo a los miembros y alguien de los miembros vas a sentir una conexión con una persona que haya vivido lo mismo que tú y con esa persona te puedes acercar o con una madrina cuando te suceda. Yo no pude, dice que no es varita mágica el programa, pero yo no pude encarar todos mis problemas de una sola vez. Inclusive, yo creo que mi primer rayito que me cayó fue al año que yo estuve en una reunión. Yo me sentía súper padre, me iba súper bien, más contenta, más motivada, pero yo no entendía ni de qué hablaban. Yo nada más sentía en la junta que me sentía mejor y tenía muchas dudas y todo. Y cuando me cae esa duda, me acerqué a una madrina y le dije a mi madrina y ella me contestó tan sencilla que ahí poco a poquito se fue dando, ¿verdad? No sé, si te haya contestado, la verdad. Sí, muchas gracias. Pues Fue bienvenida, muy Flor. útil. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Flor, por tu pregunta y gracias, Lupita. Alfredo, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, mi nombre es Alfredo, soy comedor compulsivo y gracias, Guadalupe, por compartir. Todo muy, o sea, muy informativa tu compartir. Y tengo pues varias preguntas. Tengo la primera pregunta es de qué opinas, o bueno, y lo mencionaste varias veces en tu compartir, sobre la relación
con la persona que quieres compartir tu quinto paso, ¿verdad? Con el padrino, la madrina. ¿Qué opinas tú de solamente un hombre con un hombre, una mujer con una mujer? Esa es mi primera pregunta. Segunda pregunta es ¿qué opinas tú de hacer un cuarto y quinto paso en una tribuna? Porque en veces yo he entrado a unas juntas donde hacen cuarto y quinto paso en las tribunas. Y tercera pregunta es ¿qué tan cierto es eso que dicen que el cuarto y quinto paso es como un exorcismo? ¿Qué piensas tú? Esas son mis preguntas. ¿Tú dices el movimiento de cuarto y quinto paso El cuarto o y el quinto paso cuarto? como si fuera un exorcismo, dice la gente, ¿verdad? Ah, No sé si has escuchado tú eso. sí. Ok, bueno, la primera es que hombre con hombre y mujer con mujer. Yo creo que sí, sobre todo en los nuevos, en los miembros nuevos, los que todavía no tienen ningún tipo de trabajo, es muy importante acercarse. Por ejemplo, si es mujer con mujer, porque los defectos de carácter como la lujuria son presentes. Siempre, siempre. Si empezamos a admirar a alguien y ya lo vemos bonito. Y si el padrino está con mucha sabiduría y habla bonito, a veces nos podemos enamorar y tergiversar lo que estamos haciendo en una sala de recuperación. Es natural, ¿eh? Es natural, por eso se sugieren. Igual los hombres, ¿no? Que se acerquen a los hombres, porque hay cosas que vamos a querer compartir con ellos, no con una mujer, o la mujer también, ¿no? Y nos podemos enfermar en ese sentido. Y la otra, de lo del exorcismo, pues no sé de dónde oíste la tribuna de hablar cuarto y quinto paso en tribuna, ¿verdad? Cuarto y quinto paso en tribuna. Pues no sé cómo se dará, pero yo siento que hablar, muchas de las veces he escuchado que cuando una persona abre su dolor en una tribuna, no hay restricción. Se llama honesta catarsis mental y algunos grupos la permiten y otras no. Esa es parte de la autonomía de la agrupación. Si la autonomía de la agrupación dice, te vamos a dejar tribuna, honrado compartimiento, lo que fluya, o apégate al tema. Esa ya es decisión. Yo siento que de la membresía, de la conciencia de cada agrupación. Hay agrupaciones que sí lo permiten. ¿Por qué lo digo? Porque yo estuve en una donde sí se permitía, era muy fuerte el compartimiento, pero lo que preguntaba Flora ahorita, había mucho puente de comprensión y había ese encontrar a través del otro la realidad de nuestras vidas. Muchas de las veces en tribuna maquillamos muchas cosas. Eso es lo que yo opino y lo del exorcismo, la verdad no sé qué es un exorcismo, pero me imagino. Me imagino, pero sí, ya sé más o menos por dónde va. No sé, ahí sí no sé, Alfredo. Yo he visto cómo se libera a la gente de una forma extraordinaria a la hora de una honesta catarsis mental, lo he visto muchas veces, pero yo siento que el exorcismo ya es otra cosa. No sé qué contestarte, la verdad. Ujú. Gracias. Gracias a ti. Lupita, voy al chat para leer alguna pregunta de las que ya nos vienen haciendo, que hay varias, la verdad. Déjame ver. Voy a empezar por la primera. Ok. Esta es de Jorge González. Nos dice, te dice, muchas gracias por compartir. Una pregunta. ¿Qué tanto cambió tu vida y tu relación con tus seres queridos y entorno después del quinto paso? De antemano, gracias. Ahí está la Gracias. pregunta. Gracias, gracias, gracias. Esa pregunta me encanta, compañeros, porque yo siento que fue un regalo muy grande. Cuando yo hice mi primer inventario, como les digo, la madrina te escucha y todo, pero vamos sacando defectos de carácter y reparaciones de daños y vamos sacando mucho más trabajo después de hacer esto. O sea, es como el seguimiento de hacer esto, ¿no? Estamos hablando de 12 pasos. Y en el sexto y en el séptimo habla de defectos de carácter, pero para reconocer nuestros defectos de carácter o encontrarlos en donde estamos bien metidos, bien fondeados, qué defecto traemos bien
que nos está haciendo infelices y cómo trabajar con esto, con las relaciones personales. Pues uno de ellos es la envidia. Yo les mencionaba, yo sentí envidia por mi hermana y una de mis sugerencias fue, dile algo bonito y regálale algo. Y yo, ¿cómo que le voy a regalar algo? Si ella lo tiene todo y yo no. Ella ya tiene todo y yo no. Trabaja tu defecto de carácter, Guadalupe. Trabajar el defecto no es grato, ¿eh? Por a mí nunca lo ha sido, porque someter mis deseos personales es someter lo que yo quiero hacer, pero si yo quiero seguir en un camino espiritual, me sugieren hacer reparaciones. ¿Y yo qué hice? Regalarle algo a mi hermana, decirle lo bonita que se miraba con ese vestido, porque mi corazón anhelaba decirlo, compañeros. Esa era la realidad. Pero como hay un corazón de piedra infectado con tanto y tanto y tanto rencor, que ya se me había olvidado cómo decírselo. Ya no era mi mejor amiga, ya no platicábamos en los rincones y nos secreteábamos. Eso ya había pasado. Ya me había contaminado, ya no podía hacer eso. Entonces tenía que trabajar el defecto así. Otra con la persona que yo trabajé, mi papá ya estaba muerto y la relación que yo trabajé con él fue empezar a hablar con él y empezar a hacerle cartas y tener comunicación con él y orar por él y pedirle disculpas o perdón según había sido el caso de todo lo que vivimos y empezar a encontrar paz en mi corazón y empezar a encontrar el perdón para mí porque él ya estaba fallecido y yo ya no sabía cómo reparar tanto daño que yo le había ocasionado porque yo ya era madre. O sea, yo fui esa muchacha, esa hija, pero para este entonces ya era madre y ya más o menos sabía de qué se trataba el dolor, ¿no? De papá. Y el otro era como, la otra pregunta, bueno, más bien la otra persona que es con la que más, y tiene pocos años realmente que sentí un perdón genuino, fue hacia mi hijo. Tengo un hijo de 25 años. Cuando llegué al programa, él tenía 9 y yo amaba y sigo amando, es lo que más amo en la vida, pero es al ser al que más daño le ocasioné, inconsciente y conscientemente. Entonces, en la ira, con los golpes, los insultos, la humillación, yo con él trabajé el amor. Pero ¿saben qué, compañeros? Yo ahorita que se los estoy diciendo, fue el amor también para mí, a mis errores, a esa mujer ignorante que no sabía cómo hacerlo, que quiso hacerlo bien y hasta ahí le alcanzó, y que cometió muchos errores y estaba tan enferma que esa vieja Guadalupe yo la perdoné. Y yo ahora la apapacho, compañeros. Yo ya no estoy enojada con ella, ni la culpo de nada. Y yo al tesoro más grande, que yo le digo el amor más grande de la mamá, porque así le digo yo a mi hijo. Yo a mi hijo lo miraba, nosotros somos comedores compulsivos y decían que cómo relacionamos todo esto con la comida. Yo creo que por eso me dolía tanto y sentía tanta culpa con esa criatura, porque yo le enseñé a comer compulsivamente. Todos esos fugas y todos esos aislamientos los vivió conmigo. Todos los festejos, todos los me lo merezco, todos para eso trabajo. Yo se lo pasé a él y era un niño obeso y hasta la fecha. Entonces yo tuve que trabajar arduamente perdonando a esa mujer que se había equivocado tanto y aceptando el perdón para ella y empecé a encontrar el amor para esa mujer y esa mujer pudo darle amor a ese niño, a ese muchacho. Créanme, compañeros, ya no lo finjo. Empecé como hice el programa, ¿eh? Porque no crean que yo empecé, uy, me nació del corazón, después del cuarto y quinto fui iluminada y todo fue bondad y perdón y todo. No, yo empecé como si fuera real y le empecé a decir te amo como si fuera real. Dejé de insultarlo como si fuera real, porque en mi cabeza estaba, pinche gordo, ya estás tragando, te vas a morir, ya no te queda la ropa. Aquí estaba, pero miren, de entregárselo a Dios y a mi madrina, porque la escritura continúa. El defecto de carácter lo seguí trabajando así, escribiendo y sacándolo a la luz, porque dice que sacándolo a la luz es como se va a desvanecer, y no con él,
dejé de hacer daño. Eso sí lo hice, dejé de hacerle daño. Mis miradas no. Mis miradas de rechazo, de no aceptación, de juzgarlo, no. Esas fueron de Dios. No, eso pasó después. Eso Dios me lo regaló después. Después de que yo ya me callé, después de que me iba con la Marina y le decía, es que lo detesto, está bien gordo. Era mi reflejo, compañeros. Ahorita se los puedo decir así, pero me costaron lágrimas. Eso que está aquí en la mente y en el corazón se trabaja arduamente con Dios y con la madrina. Y yo le tenía que decir, es que es mi honestidad, madrina. Ya no se lo quiero decir a él, pero yo lo sigo pensando y lo sigo sintiendo que es peor. Y le seguía diciendo, ay, mi amor, qué bonito estás. Qué guapo te ves. Qué bonito cabello. Y saben, un ejercicio que yo hacía es verlo como cuando lo tuve de bebé, cuando nació. Porque ahí sí lo sentía, pero lo perdí. Perdí ese sentimiento a través de todo, pues mi carácter deformado, como les digo, de todos los daños. Y no sabía cómo ser una madre amorosa. Yo nada más trabajaba y pagaba cuentas y pagaba culpas con regalazos y esto y aquello, pero no había más porque no había más. Esa es la realidad, ¿verdad? El programa me lo regresó y pude ser genuina con él. Ahorita soy genuina con él. Y trabajé el resentimiento, el odio, detestarlo. No, es doloroso aceptar que no quería a mi hijo, ¿eh? O por lo menos la figura esa que era ya mi hijo ya no era la que yo quería. Entonces así lo empecé a hacer, compañeros, aceptando lo que estaba en mi mente, hablándolo honestamente con mi madrina, aunque me doliera, y sacándolo a la luz con ella y con Dios, con ella y con Dios, y con ella y con Dios. Y se fue desvaneciendo, se fue desvaneciendo. A mí no me dijeron te quiero ni una caricia, no, hombre, ese niño, olvídense, es mi bombón. Ese oso que ven ahí él es. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahorita lo estoy viendo, mi oso azul. Él es mi hijo. No vive conmigo, tiene 25 años. Pero él es, o sea, es lo más grande que yo tengo ya. Y lo puedo decir genuinamente. Entonces, eso es lo que puedo compartir respecto a esa pregunta. Son como que los cambios más fuertes con las relaciones personales. Bueno, pero no me quiero ir sin la otra, mi madre. Mi madre acaba de fallecer, digo acaba, ¿no? Hace 9 años. Llego al programa sin papá, hice reparación con él. Llego con mamá y pierdo a mamá. Y algo que me regaló el programa en este cambio de actitudes, al reconocer mis defectos de carácter, lo mismo que me pasaba con mi hijo, me pasaba con ella. Un rechazo total. Yo con mi madre, si la abrazaba, era como abrazar un cajón, una piedra, una pared, muerto en vida. Ella y yo. Ella y yo. No, pues ya sabrán, ¿no? Cómo terminó todo esto. Yo le cantaba de noche en sus últimos días de vida, la acompañé y pues no me quedé con nada, compañeros. Pude vivir el proceso de perdón y reparación y como que puse las cosas en orden. Dios las puso en orden por mí, porque yo pienso que sí he sido aferrada yo toda la vida he sido aferrada. Pero cuando el programa me empezó a dar toda esta luz, yo me aferré mucho a la luz, a pesar, y me sigo aferrando, a pesar de la oscuridad que tengo, porque esa todavía la tengo. Que esté dormida y sedada y muchas cosas se hayan ido, está bien. No con comida, no con alcohol, no con relaciones destructivas, no con máscaras de ficción que no existen, no. Pero ya no están. Y ahí dicen los pasos, ¿no? Que Dios se las va a ir llevando a cuando Él decida. Y bueno, creo que eso es todo, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Te voy a leer la pregunta que tenemos aquí. La que sigue dice, buenas tardes, ¿cómo cambió tu manera de comer después de tu escritura? Ay, pues eso es bien importante, compañeros, porque ¡ah! Yo me acuerdo que en la ira que yo manejaba, yo quería matar a mi marido. Entonces, yo picaba la comida. Uno de mis recuerdos bien tormentosos era ese, que yo lo odiaba tanto y tenía tanto resentimiento con él y tantos deseos de venganza, que yo picaba la comida con una furia que a veces me imaginaba, en vez de picarla, aventarle el cuchillo desde donde yo estaba
Y luego empezaba a cocinar los sartenes y los sartenes de comida y lo odiaba y lo odiaba. Y ese fue uno de mis recuerdos en mi escritura honesta que tuve, que yo comía llorando. Estaba muy frustrada. Tenía mucha insatisfacción sexual, mucha falta de cariño y de comprensión. Yo era una esclava. Yo era una esclava, compañeros. Era una esclava del trabajo y de la frustración de la vida, porque así vivía yo. Yo estaba amargada. Yo estaba amargada, mi vida se había amargado. Yo odiaba a mi marido, tenía deseos de venganza, de matarlo, y lo trabajé en la escritura, siendo honesta. Esa era la verdad. Era mi verdad, de la que habla el inventario. Entonces pude ver mi verdad y pude tener humildad para cambiarlo, porque después al tiempo de tanto trabajo que hice, me divorcié y luego lo perdoné, llegó el perdón, hoy somos amigos, tenemos un hijo, creo que esa relación nunca se va a acabar. Y tenemos un hijo, compañeros, y ese hombre lo amo, aunque no sea como lo amaba antes, ¿no? Como pareja, pero yo le deseo todo lo mejor y lo perdoné. A veces me enojo con él, pero ya no lo odio, y mucho menos lo quiero matar. Al contrario, ¿no? Quiero que viva y que viva bien, porque amo a mi hijo y sé lo que significa tener una relación con un padre así. Entonces, yo quiero lo mejor para él, siempre, siempre. Y ya no sé si me perdí en el compartimiento y contesté la pregunta. Ahí está, Sí, compañeros. muy bien, muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Luis, tenías tu manita levantada. ¿Quieres hacer una pregunta? Por ahí anda Luis. Bueno, No, en lo que... Mónica, Ay, disculpe, yo la creo que se comida, me sí. levantó por accidente. Una disculpa. Y yo dejé de, Muchas ajá, gracias. yo les estaba compartiendo de la comida, compañeros. Cuando yo detecté por qué comía, yo no tenía papá. Y también otra de mis fugas, cuando yo extrañaba a mi papá y todo lo que no pude compartir con él, yo comía, yo me encerraba en mi cuarto y comía y comía y comía y lloraba y me quedaba dormida. Es que todo lo fue sanando el programa poco a poco. Yo dejé de hacer eso. Dejé de comer así como les decía con este hombre, y no porque me haya divorciado. Yo dejé de comer mucho antes y bajé los kilos mucho antes, porque en la práctica del programa espiritual se va a ir el comer compulsivo. Y no estaba en comedores, ¿eh? Yo estaba en otra agrupación. Y se fue porque era un programa, era el mismo programa espiritual. Y se fueron los deseos de comer y llegó el amor y el deseo de estar mejor, más saludable, decía yo. Yo quiero estar más saludable y quiero ser una señora que pueda correr. Yo tengo 50 años, tengo que correr, compañeros. Yo no me sueño sin correr, sin caminar, sin bailar o hacer actividades físicas, y hace un tiempo me llegó esta necesidad de estar sana y bajé esos kilos. Entonces dejé de comer, fue un deseo que se fue. Todavía tenía comportamientos cuando llego a comedores, por eso llegué a comedores. Tenía 2 años sin programa y llego a comedores por esos comportamientos esporádicos que yo todavía tenía. Y estaba, pero no era de estar comiendo necesariamente compulsivo, era el odio que yo sentía por mí por tener 2 kilos de más. 2 kilos de más, ¿eh? Porque les decía que yo también he dejado de comer y, y odiaba mi cuerpo, lo odiaba. Era una obsesión mental el espejo, la ropa, las tallas, las fajas. Era un sufrimiento. Por eso llegué a comedores, buscando qué pasaba con eso, por qué me sentía tan fatal, por qué odiaba tanto mi panza. Era una panza normal, compañero. Ni siquiera tenía sobrepeso, pero yo me odiaba. Y hoy entiendo que es una obsesión mental. Dejé de comer, pero también dejé de comer compulsivamente, pero también dejé de odiarme, de odiar mi figura, de amarla y respetarla. Eso fue lo que pasó cuando llegué a comedores. Entonces, ya, ahora sí, ya, creo que ya contesté la pregunta. Gracias. Gracias a ti, Lupita. Voy a leer la pregunta que sigue. Esta pregunta la hace Paz. Dice, gracias por compartir. ¿Cómo cambió tu manera de verte a ti misma después de hacer el cuarto paso?
¿Cómo cambió mi manera de verme a mí misma después del cuarto paso? Después de... Ajá. Después del cuarto paso, verme a mí misma fue horrible, porque yo fui lo más honestamente posible conmigo, con lo que estaba en mi mente y en mi corazón, y créanme que no me gustó nada. ¿Por qué? Porque yo hice ese primer inventario creyendo que yo no tenía errores, creyendo que yo no me había equivocado en nada, que era la víctima del mundo y conmiserándome profundamente por todo lo que me sucedió. Pero dice el programa que si yo que yo necesito ver en qué cooperé. ¿Qué hice yo? ¿En qué cooperé para que mi vida estuviera como estaba? Y dice específicamente para todas mis desgracias. ¿En qué cooperé para todas mis desgracias? Y creo que en ese cuarto paso encontré muchas cosas en las que yo cooperé porque tengo libre albedrío y porque decidí hacer las cosas mal, por lo que haya sido, porque así estaba de resentida, porque así odiaba al mundo, porque eso es lo que tenía para los demás y obviamente para mí. Entonces, pues así es como yo encuentro mi verdadero ser en el cuarto paso y no me gustó, no me gustó. Nadita ver en qué me había convertido. No se parecía en nada a la mujer soñada que yo creía ser, o mucho menos a las expectativas que tenía en un futuro para mí. No se parecía en nada. Fue muy doloroso. ¿Y cómo sanó? Pues a través de los siguientes pasos, siendo humilde para aceptar el que cooperé yo. También mi partecita. Y bueno, eso creo que es todo. Gracias. Gracias, Lupita. Voy a leer la que sigue porque tenemos varias. A ver, déjame ver dónde me quedé. Ok, dice Joseph, lindo compartimiento. Muchas gracias por compartir esos pasos tan importantes para obtener esa nueva vida que está destinada para cada uno de nosotros. Los que hemos creído en un cambio de nuestras vidas. Melissa dice, hola compañeros, feliz aniversario, gracias Guadalupe por compartir. Me identifiqué contigo cuando dijiste que te propusiste no ser igual que tus padres y que te descubriste actuando como ellos. Quisiera preguntarte, ¿qué pasó que además de la culpa sintieras miedo de no cambiar tu forma de actuar con tu hijo? Y si fue así, ¿cómo saliste de ese sentimiento? Pues creo que hace ratito compartí un poquito de que yo seguí manejando la escritura, la honestidad con lo que hay aquí adentro en mi cabecita, no con la apariencia. O sea, yo seguía hablando de lo que sentía mi corazón y sentía mi mente para poder seguir sabiendo quién soy yo. Pero siento, compañeros, la verdad, yo así lo siento, que Dios fue eliminando todo eso de tanto que yo me aferré al cambio, porque yo me sigo aferrando al cambio más profundo, no nada más a la sanidad del cuerpo, a estar con una figura esbelta o la moda o lo que tú quieras, ¿no? Los kilos de más, etcétera. Es como buscar, tengo mucha sed de ser libre. Yo me cansé de eso que descubrí, yo estaba cansada, yo estaba sufriendo mucho y no hallaba la salida. Creo que eso me orilló mucho a quedarme en el programa, que yo estaba sufriendo mucho y que cuando yo miré esa niña, en mi escritura yo miré esa niña sola de 7, 6 años, sentada en la banqueta, con hambre y con frío y con un sentimiento de soledad, que dije, yo en aquel tiempo o sea, era Lupita, ¿no? La Lupita la chiquita y decía, y yo me preguntaba, compañeros, ¿a poco de esto se trata la vida? No puede ser. Era tanta mi tristeza, mi depresión, mi soledad interna, mi carencia de comida y cómo padecía yo el frío, la humillación por ser pobre, porque aparte los niños son crueles, el aislamiento porque no se integraban conmigo, ni yo sabía cómo integrarme, yo nada más miraba los grupitos felices, los que se peleaban, los que jugaban, pero siempre los grupitos. Y Lupita, la chiquita, ella no sabía qué hacer. Y yo me preguntaba y sentadita, ¿a poco así es la vida? Y llego al programa y digo, ¿a poco así va a ser mi vida?
llena de dolor, de resentimiento, de angustia, de culpa, de detestarme, de no quererme levantar. ¿A poco esto es la vida? No, creo que había algo muy interno que me hacía buscar. Por eso fui una niña chiquita de oración. Por eso, porque solamente Dios me daba la tranquilidad, la paz y todo lo que me da hoy. En aquel tiempo también me lo dio. Entonces, creo que eso fue, compañeros, lo que a mí me orilló a seguir, a no conformarme con lo que estaba encontrando, porque esa no era yo, ese era un disfraz bastante horrible, que también soy yo, porque tengo un lado oscuro. Eso no, eso solamente Dios, pero lo tengo, pero ya no está. Solo por hoy no está. Y creo que eso fue Dios a través del programa. No creo que sea de otra forma en mi caso. No sé si le contesté, compañera. Sí, muchas gracias, Lupita. Mira, voy a leer ya los comentarios que nos hacen, ya para dar paso a que Marisela nos ayude al cierre de la junta. No, María Elena, perdón, nos ayude al cierre de la junta. Y bueno, dice así: muchas gracias, Lupita, por tu amoroso compartir. Felices y abstinentes 24 horas. Esto lo dice Colima Cali. Briseida nos dice: gracias, Lupita, por compartir, por tu compartir. Estoy por iniciar mi cuarto paso. Fue de gran ayuda a mi recuperación. Rock te dice: gracias, Lupita. Realmente conmovedor todo tu compartir, honesto y con amor para todos nosotros. Gracias, un abrazo. Y pues te agradecemos infinitamente que hayas compartido con nosotros. Yo le voy a pasar la palabra a María Elena y bueno, muchas gracias. Paz. Sí, sería a mí. Pues muchísimas gracias, Perdóname. Lupita, por compartir, por habernos compartido tu experiencia, fortaleza y esperanza. Tu compartir es luz para todos. Bueno, pues ahora recordamos, permítanme tantito. Vamos a esperar que tenemos un pequeño presente. Permíteme tantito. El Grupo Libertad Virtual te agradece, Lupita, por haber compartido tu experiencia, fortaleza y esperanza durante el primer aniversario de nuestro grupo. ¿Sí? Es un diploma que te vamos a hacer llegar con mucho gusto. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros haciendo la unidad. Gracias a ustedes, de verdad. La séptima tradición